Vamos a comenzar a leer la primera lectura. Usted va a leer ahí en Hechos capítulo 7, desde el verso 55 al 60 vamos a leer. Comienza diciendo la palabra acá, estaba hablando Esteban. Esteban es el significado, dice, victorioso y coronado. Él hablaba, dice, a los judíos que estaban ahí en ese momento, le hablaba de la ley, le hablaba de Moisés, hasta llegar a presentarle a Cristo, pero ellos no querían saber nada ni escuchar lo que Esteban decía. Esteban fue el primer mártir que menciona la Biblia. Dice así en el verso 55: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Verso 56. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en la diestra de Dios. Verso 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Verso 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron, escuchen bien, su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Verso 59. Y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor, recibe mi espíritu. Y verso 60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, dijo: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hasta acá la primera palabra. Entonces, como le decía recién, Esteban significa victorioso y coronado. Y eso es lo que pasó él. Fue victorioso y coronado con el Señor en ese momento. Pero acá resalta, dice en el versículo 55 y 56, que Esteban estaba lleno. ¿De qué estaba Esteban? Del Espíritu Santo. Y eso es lo que tenemos que hacer, mis hermanos, nosotros en esta tarde: llenarnos de la presencia de Dios a través de su Espíritu. Dice ahí la palabra en Efesios 5:18, para los que les gusta leer la palabra, dice que seamos llenos del Espíritu y no nos embriaguemos en el vino, porque hay disolución. Eso dice la palabra. Dice ahí, mire, no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución, separa. No hay solución en la bebida. Disolución, dice, antes bien se lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que buscar nosotros, llenarnos del Espíritu Santo. Y para llenarnos del Espíritu Santo, debo orar, debo leer la palabra de Dios, debo buscar la presencia de Él todos los días. Cualquiera sea la situación que esté viviendo, pasando, debo ser lleno del Espíritu Santo. Aparte de ser lleno del Espíritu Santo, dice que Esteban estaba lleno de sabiduría. Cuando uno lee la palabra, aprende, Dios le da sabiduría. Y dice el Proverbio 1:7 que el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor a Dios. Dice, si nosotros queremos ser sabios, debemos que aprender a temerle al Señor. Y en el mismo Proverbio dice que no seamos sabios en nuestro propio entendimiento. Y también dice en el libro de Santiago que la sabiduría de este mundo es diabólica, perversa y mala. Así dice en el libro de Santiago. Entonces dice que Esteban estaba lleno de sabiduría de Dios. Y eso debemos tener nosotros. Dice que él vio la gloria de Dios, estando ahí orando de rodillas ante sus acusadores. Vio la gloria de Dios, vio la vida eterna, vio la salvación, vio lo que Dios tenía preparado para él. Y también dice que vio a Jesús, que estaba a la diestra de Dios, a la derecha de él, en los cielos. Vio el hogar eterno, vio la salvación en ese momento. Los que estaban ahí, dice en el verso 57, los hombres que estaban allí eran malos. Dice que en el capítulo 6, verso 9, dice que eran, por ejemplo, algunos de esos hombres eran esclavos que habían sido liberados. Por eso se llamaban, dice, los libertos. Eran judíos esclavos que habían sido liberados, que eran esclavos y habían sido liberados. También estaban judíos, dice, de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia Menor, en ese lugar, escuchándolo a Esteban. Pero dice que ellos gritaban y se tapaban los oídos y no querían escucharlo a Esteban. No querían escucharlo a Esteban. Y así pasa. Así pasaba en nuestra vida. Cuando nos hablaban del Señor no queríamos prestar atención,
No queríamos poner nuestros oídos y estar atentos a lo que Dios nos hablaba. Cuán importante es poner el oído y escuchar al Señor. El mismo hermano del Señor Jesús, que se llamaba Santiago, llega a decir en la carta de él, en Santiago 1, 19 y 20, Santiago, capítulo 1, 19 y 20, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, todo hombre sea pronto para escuchar, para oír, y tardo para hablar. Muchas veces nosotros hablamos, pero no escuchamos. Entonces es importante que nosotros escuchemos y después hablemos. En todo ámbito, en lo familiar, en el trabajo, en la iglesia, en la sociedad, donde nos movemos, seamos así, dice, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Y dice la última frase, tardo para irarse, tardo para enojarse. ¿Cómo andamos con esto? Con el enojo, la ira. Nos cuesta. Hay que pedirle al Señor que nos ayude a trabajar con nuestro carácter. Y en el verso 20, ¿qué dice, hermano Pablo? Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No vamos a ver a Dios, dice, en la ira del hombre no se ve la justicia de Dios. Estamos la cabeza nublada, no recibimos nada en lo espiritual si estamos enojados. En la ira del hombre dice que no va a obrar la justicia de nuestro Señor. Así que eso estaba pasando. Los judíos llevaron ante el consejo a Esteban y tomaron la decisión de matarle a Esteban y apedrearlo. Esteban fue el primer mártir después de Cristo. Mártir, ¿qué significa? Es una persona que sufre o muere por defender su religión o sus ideales. Es una persona que sufre y muere por defender su religión o sus ideales, lo que piensa, lo que siente. ¿Estamos dispuestos nosotros a morir por nuestros ideales, por nuestros principios, valores? Es para pensar. ¿Estamos dispuestos en este mundo, en este sistema, donde todo, digamos, nos presiona, donde todo nos obliga? Si estamos dispuestos a morir. La ley judía decía en Éxodo 20:13, Dios le dio los mandamientos al pueblo de Israel y dijo en los mandamientos: no mates, que no tenían que matar. No matarás, le dice al pueblo en los mandamientos. Los primeros 10 mandamientos, uno de esos mandamientos le dice que no maten, y ellos no estaban cumpliendo con esta ley, sino que querían matarlo a Esteban a toda costa. Un informe mundial, una lista mundial de persecución habla, cada día 13 cristianos son asesinados en este mundo. Cada día, hoy han sido muertos 13 cristianos en el mundo por causa de Cristo, a causa de su fe. Cada día 12 iglesias o edificios cristianos son atacados, edificios, iglesias en el mundo. Y cada día 12 cristianos en el mundo son arrestados o encarcelados injustamente, mientras que otros 5 son secuestrados. Ese es un informe de la lista mundial de persecuciones de este año. Hay aproximadamente 309 millones de cristianos en el mundo que viven en lugares con nivel muy alto de extremo de persecución. Así que, hermanos, podamos orar por esos cristianos, por esos hermanos que anuncian la palabra hasta dar su vida. Tenemos la gracia de Dios que no somos perseguidos todavía acá en Argentina, pero no estemos esperando que pase eso, sino que nosotros debemos predicar y anunciar el Evangelio hasta que Él venga. Y pedirle la fortaleza a Él para hacerlo. Dice que en el verso que estábamos leyendo, 58, los testigos pusieron sus ropas, los que estaban apedreando a Esteban, sus túnicas, a los pies de un joven llamado Saulo. Vaya teniendo en cuenta este nombre. Dice que pusieron su ropa a un joven llamado Saulo. Estos religiosos, maestros de la ley que conocían, le enseñaban eso a sus discípulos. Entonces nosotros estamos aprendiendo del Señor. El Señor es nuestro maestro. A la vez nosotros aprendemos y nosotros enseñamos a otros. Y nos están siguiendo, nos están viendo. ¿Qué le transmitimos nosotros? Acá Saulo estaba recibiendo de su maestro que mate. Que no tenga compasión y misericordia, sino que mate
le estaban enseñando a este joven. Así que cuán importante que nosotros aprendamos a enseñar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, los principios, valores del Señor, para que en grande no se aparten, como dice la palabra del Señor, de los caminos de Él. Los maestros de la ley le estaban enseñando a este joven a matar, y la ley decía hace rato no matar, pero lo estaban haciendo. Mientras Esteban invocaba el nombre del Señor, era apedreado. Dice que él, mientras hablaba y oraba, era apedreado. Quizá nosotros vamos a estar alabando, adorando en este lugar. Cuando nosotros hemos llegado a este lugar acá en Adolfo La Vega, había días que se ensayaba, se cantaba y se sentían las pedradas arriba del techo. No quería el enemigo que se cante, que se adore. También allá cuando estábamos en la Crisóstomo, a la vuelta de la iglesia había una abogada que nos denunciaba porque los niños cantaban. Entonces se cerró toda la iglesia, se hizo una caja cuadrada para no molestarla a la vecina. O sea, se levanta la persecución contra la iglesia. Entonces, quizá en nuestra casa también vamos a estar alabando, adorando, y nos van a tirar pedrada, o nos van a poner otra música con todo volumen, para que no cantemos, no adoremos, no alabemos al Señor. Pero nosotros tenemos que hacerlo con más fuerza, con más ganas, porque al Señor le adoramos y le servimos. No nos vamos a callar. Decía San Juan y Pedro, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eso está en Hechos 4:20. Querían acallarlo. Dice, ustedes no van a hablar más en el nombre de Cristo. Y ellos dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y seguían hablando a pesar de haber sido encarcelado y humillado también. Entonces dice que Esteban entregó su espíritu, tuvo confianza en el Señor y entregó su espíritu al Señor. En 1 Corintios capítulo 2, verso 11 dice, ¿por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el espíritu que el hombre está en él? El espíritu que está dentro del hombre mismo sabe las cosas de Dios. Entonces él sabía a quién estaba entregando su espíritu. Y Esteban estaba puesto de rodillas y oró por sus perseguidores, sus acusadores, y también dice que los perdonó. Cuán importante esto de la oración y el perdón. Cuando oremos, dice el Señor, perdonemos a aquellos que nos han ofendido para que nuestro Señor también nos perdone. Porque si no, dice que vamos a ser entregados a los verdugos en una parábola. Los verdugos, no dormir, dolores físicos, emocionales, esos son los verdugos que dice la palabra. Que nosotros podamos aprender a perdonar cuando estemos orando, dice, y pedir perdón a Dios también por nuestras faltas, nuestros errores. Jesús dijo en Mateo 5:44, pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que los aborrecen, y orad por los que aborrecen, y orad por los que los ultrajan y los persiguen. Dice que oremos por nuestros enemigos, los bendigamos y oremos por ellos. Que estemos dispuestos a orar por cada uno de ellos. Como dice acá la Escritura, dice, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Orar. Vamos a ser perseguidos, vamos a ser ultrajados, nos van a insultar, nos van a escupir en la cara. Y debemos estar dispuestos. A muchos de nosotros quizás le ha pasado ese, no te invito a un cumpleaños familiar porque vos vas a la iglesia. Vos tomás, no tomás vos vas a la iglesia, vos lees la Biblia. Y uno dice, ¿por qué no me invitan? Es por causa de Cristo. La palabra enseña también, dice, 2 estarán de acuerdo en casa y 3 no. Es por causa de Cristo. Bien, mis hermanos, vamos a la segunda lectura. Hechos capítulo 8, verso 1 al 4. Se ha quedado usted ahí con Saulo. Saulo viene, dice del hebreo, es Saúl. De ahí deriva el nombre de él. Saulo de Saúl. ¿Se acuerdan del rey Saúl? De ahí viene el nombre de él. Y también de la misma tribu era de Benjamín, de los benjamitas, así que de ahí venía el derivado nombre Saulo. Verso 1 dice, Saulo consentía en su muerte. Dice que Saulo estaba de acuerdo con la muerte de Esteban.
En aquel día, dice, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles que estaban ahí en Jerusalén, en el aposento alto, dice otra escritura, verso 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar, dice, a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él, verso 3. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrestaba a hombres y a mujeres, y lo entregaba a la cárcel, verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Dice que Saulo consentía, estaba de acuerdo con la muerte del mártir de Esteban. Estaba de acuerdo él. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado de acuerdo? Hemos consentido cosas. Que nosotros podamos entender esto. Comenzó una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y dice que todos fueron esparcidos. La palabra esparcir significa extender, disipar, diseminar o desparramar por todos lados. Y eso es lo que pasó con los cristianos. Fueron desparramados a unos 100 kilómetros alrededor de la manzana, más o menos, para que tengan una idea. Pero no andaban jugando, iban llevando la palabra del Señor. Iban casa por casa, llegaban a un pueblo, a una ciudad, predicaban, morían ahí, y el que llevaba, recibía el mensaje, iba a la otra ciudad y así, llevando el evangelio. Nosotros tenemos que estar dispuestos a hacerlo, llevando, dice, las buenas noticias. Eso significa evangelio. Muchos de nosotros dicen, ahí vienen los evangelios, y no saben lo que es la palabra evangelio. Evangelio, mis hermanos, significa buena noticia. Te traigo buena noticia. Eso significa. No digamos una frase o un lugar donde uno congrega, o rotulado, etiquetado cada uno de nosotros, sino que significa buenas noticias a aquellos que no conocen. Dice que hombres piadosos, o sea, consagrados a Dios, hombres piadosos, dice, llevaron a enterrar a Esteban, y hicieron gran llanto por él. Dice que lloraron por la muerte de Esteban. Y en el Salmo 116, verso 15, en esta pandemia, mire lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 116, 15. Bueno, yo le leo, dice así: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Dice que estimada la muerte ante los ojos de Jehová, los santos, sus hijos. Entonces mucha gente que murió creyendo en el Señor en este tiempo, Dios estima, valora. Quizá uno quedó con esa tristeza, con ese dolor, pero el Señor sabe y ahí valora la muerte de cada uno de sus hijos. Así que al que perdió un ser querido y ha creído en Cristo, sepa que el Señor también sintió el mismo dolor, lo que usted siente o lo que usted ha sentido. Y fue de gran valor, dice, para el Señor la muerte de cada uno de sus hijos. Verso 3 dice que Saulo asolaba a la iglesia, quería arruinar o destruir por completo. Eso es asolar, destruir o arruinar por completo todo. A los creyentes o a su creencia en Jesús, Saulo tenía celos malignos. Dice que él tenía celos malignos, actuaba con maldad. No le importaba si era hombre, mujer, niño. Lo sacaba, dice, de las casas y lo apresaba, creyendo que estaba bien haciendo eso, que esas personas que habían creído en Cristo estaban blasfemando el nombre de Dios, que no estaban adorando y siguiendo a Dios como correspondía. Y ya el profeta Isaías dijo que iba a pasar eso. En Isaías 59, 7 había una profecía. Dice así: sus pies corren al mal y se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, dice, pensamiento de iniquidad. Destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. El profeta Isaías habría hablado esto. Que había esto, dice, sus pies corren al mal. Entonces nuestros caminos, ¿hacia dónde corremos, mis hermanos? Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos, pensamiento de iniquidad. Destrucción.
Es lo que le decía hace rato, la palabra asolar significa destruir o arruinar, y acá dice destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Eso estaba pensando este hombre Saulo, destruir todo. Saulo entraba casa por casa, arrastrando a hombres y a mujeres para encarcelarlo. Encarcelar es arrastrar, encerrar, aprisionar. Podemos nosotros estar presos, pero la palabra de Dios no está presa, mis hermanos. Amén. Dice en 2 de Timoteo 2, 9 y 10, dice eso. Mas la palabra de Dios no está presa, llega a decir este hombre. Pablo decía esto. Mas la palabra de Dios no está presa, por tanto todo lo soporto por amor a los escogidos. Ahí dice, por tanto todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan, dice, la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Llegó a decir más adelante. Así que, hermano, podemos estar siendo perseguidos, podemos estar encarcelados, podemos estar enfermos, podemos estar sufriendo, pero la palabra de Dios no está presa. Así que, hermano, abramos la boca y anunciemos, dice, las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas hacia la luz admirable. Dice en el verso 4 que estábamos leyendo, los que fueron esparcidos iban llevando el evangelio por todas partes. Debemos predicar y anunciar el evangelio. En 2 de Timoteo 4:2 dice que predique la palabra, que inte a tiempo y fuera de tiempo. Pues sí, pero ¿será el tiempo que yo le hable? Dice que prediquemos en tiempo y fuera de tiempo. En el libro de Eclesiastés dice, siembra la semilla por la mañana y no deje, dice, por la tarde reposar tus brazos, sino que vuelve a sembrar la semilla, porque no sabe cuál de las dos semillas, que la que sembró a la mañana, a la tarde, va a crecer al otro día. Entonces que nosotros podamos sembrar. La semilla viene a dar la oportunidad, hablarle de Cristo, presentarle a Cristo como Señor y Salvador. Después el Señor va a dar convencimiento de pecado a través de su Espíritu. Y después la persona va a leer la palabra y va a crecer en lo espiritual. Pero nosotros tenemos que presentarle las buenas noticias. Y la buena noticia es que Cristo ha muerto por nosotros en esa cruz. Y que perdona nuestros pecados y que nos viene a salvar. Esa es la buena noticia. Que predique la palabra, dice, fuera de tiempo, redarguye, dice, corrige, reprende, exhorta, anima significa exhortar, con toda paciencia sin dejar de enseñar. Con toda paciencia que lo hagamos, dice. Que el siervo de Dios debe ser amable, dice, y enseñar con paciencia. También le dijo. Que nosotros podamos anunciar la palabra del Señor. Bien, sigamos con Saulo, capítulo 9. Capítulo 9, como dice el título, de perseguidor a ser perseguido por causa de Cristo. Saulo dice que respiraba, capítulo 9, Saulo, respirando a una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase alguno hombre o mujer de este camino, o sea, el camino del Señor, lo trajese preso a Jerusalén. Dice acá los primeros versículos, Saulo respiraba amenaza y muerte contra los discípulos del Señor. ¿Cuántos de nosotros respiraba amenaza? La vida que llevábamos, cada uno de nosotros respiraba amenaza. En los hogares, en el trabajo, en la familia, en la sociedad, en la iglesia, con nuestras actitudes. Por ejemplo, si nosotros consumíamos alcohol, ¿cómo era la vida de una persona que sufre del alcohol en su hogar? Respiraba amenaza. El que consumía droga, lo mismo. El que estaba en el juego de azar, lo mismo. El que estaba en el adulterio, en la fornicación, lo mismo. Respirábamos amenaza. Dice que Saulo respiraba amenaza por todas partes. Y dice que pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer en este camino, en el camino del Señor, lo trajese preso a Jerusalén. Verso 3. Mas yendo por el camino, dice, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dice que repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y eso es lo que tiene que en esta tarde, mis hermanos, resplandecerte Dios.
Dios tiene que alumbrar tus tinieblas, tu oscuridad. Dice el profeta Isaías 61, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. La gloria de Jehová ha nacido sobre cada uno de nosotros. Dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Esa luz es Jesús. Jesús venía a este mundo a alumbrar nuestra oscuridad, nuestras tinieblas. Dice que una luz resplandeció alrededor de él, y cayendo a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dice que él cayó a tierra, él y todo lo que le acompañaba, y oyó una voz. Debemos estar atentos a la voz del Señor cuando nos hable. Juan dijo, el apóstol, en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Si alguno oye la voz, dice, si alguno abre el corazón para escucharlo a Dios y no le cierra el oído. Saulo dijo dos cosas ahí. La primera que dijo, ¿quién eres, Señor? Versículo 5, ¿quién eres, Señor? No lo conocía. Pablo o Saulo no lo conocía. No lo conocía el Señor. Dice, por eso le pregunta, ¿quién eres, Señor? No tenía un encuentro con él, no lo conocía personalmente. Conocía al Dios a través de la ley, a través de sus maestros. Tenía un gran maestro que se llamaba Gamaliel, un gran maestro en la escritura, y le enseñaba a él. Fue instruido en Damasco, en Tarso, donde él vivía, en Cilicia, y después a Jerusalén, con los mejores maestros de la ley, pero no conocía a Cristo. ¿Quién eres, Señor? Y esa es la pregunta. Nosotros tenemos que conocerlo al Señor, tener intimidad con Él, pasar tiempo con Él. Cuando al Señor lo crucificaron, lo mataron, Saulo no estaba. Quizás estaba estudiando en otra región, dice algunos estudiosos. No estaban ahí cuando el Señor murió. ¿Quién eres, Señor?, le dice. Y el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Saulo dijo eso. Jesús le dijo y se identifica, yo soy. Yo soy. Él es. Significa, fuera de mí no hay nada. Fuera de mí no hay quien salve, quien perdone, quien restaure, quien llene tu vida. Eso significa yo soy. Todo lo que nosotros estamos necesitando está en Dios a través de su Hijo Jesús. Él es la plenitud, lo pleno, lo lleno, está en Él. Muchas veces nosotros hemos buscado llenar el vacío afuera con cosas sin sentido, vanas, huecas. Entonces Él es lo que estamos buscando en esta tarde. Así que, hermano, si estás acá por primera vez, abrí tu corazón y encontrate con el Señor. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En otras palabras, decía Dios que desista de ese pensamiento. Deja de machucarte en tu cabeza con esa idea. Ese pensamiento es como una aguja que te clava, dice, tengo que perseguir, matar a los cristianos. Estaba así el pensamiento de él. Antiguamente los que araban la tierra usaban un aguijón como una varilla, hincaban al animal para que siga arando, y el animal tiraba patada para que no lo hincara, pero cuando más patada tiraba, más hincaba, más sentía el dolor. Y así somos nosotros, hincamos la cabeza con pensamiento que contrario al Señor. Por eso llegó a decir Pablo más adelante que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, porque las fortalezas que se levantan acá en el pensamiento, son destructivas. Entonces tenemos que llevar, dice, todos esos pensamientos al Señor. Dura cosa, dice, darte. Te está haciendo daño con ese pensamiento a ti mismo, le estaba diciendo. Era como clavarse un aguijón en su cabeza, como lo hacían los animales, los bueyes, cuando no querían arar.
con sus dueños. Verso 6. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? La segunda cosa, dijo Pablo, ¿qué quieres que yo haga? Estaba dispuesto. Temblando, dice, y temeroso. Estaba dócil. Había quebrado el orgullo, la soberbia, cayó del caballo. Hermano, ya es hora que caigamos del caballo, del orgullo. Dice que él cayó a tierra ahí, temblando y temeroso, dice, le dijo al Señor: ¿qué quieres que haga, Señor? No veía nada, solamente escuchaba la voz de Dios. ¿Qué quieres que haga?, le dice. Estaba dócil para escuchar la voz de Dios. Y Jesús llegó a decir en Mateo 18:3: de cierto os digo que si no volvéis como hacen los niños, dice, si no nos volvéis como niños, ese no va a poder entrar en el reino de los cielos. Un niño es dócil para aprender y para escuchar. Y así se tenía que volver este hombre, que era tan duro, se tenía que volver dócil. Y estaba temeroso y temblando, dice ahí, le preguntó al Señor: ¿qué quiere que haga? Y el Señor le dio instrucciones: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debe hacer. Enseguida Pablo fue llevado, se dejó guiar, se dejó llevar. Y eso es lo que tenemos que nosotros: quitar el orgullo, la soberbia y dejarnos guiar por el Señor y por personas que pone el Señor alrededor nuestro. Dejarnos guiar. Dios pone personas en el camino, sea en la iglesia, sea en el trabajo, en la familia, en la calle. Él pone personas para que nos guíen. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a dejarnos guiar. Verso 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon asombrados o atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Dice que también les resplandeció la luz, pero ellos no escuchaban la voz. Solamente Pablo escuchó la voz. Quizá no era el tiempo de ellos. Quizá no era el tiempo. Pero ahora sí el tiempo de cada uno. Porque hoy estamos acá escuchando lo que el Señor tiene para cada uno. Dice que los hombres estaban asombrados de esa luz, pero no escuchaban ni veían a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie, sino que llevando por la mano, lo metieron, dice, en Damasco, en la ciudad. Y donde estuvo 3 días sin ver, ni comió, ni bebió. Dice que él estuvo 3 días ayunando, orando, y no estaba comiendo ni bebiendo. Estaba orando, hablando con Dios y preguntándole qué había pasado con él, ese encuentro. Estaba pidiéndole a Dios explicación, seguramente se estaba poniendo a cuenta con el Señor todas las cosas que él ha vivido y ha pasado y lo que estaba haciendo. ¿A cuántos cristianos había perseguido, matado, encerrado, encarcelado? Se estaba poniendo a cuenta. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros oremos y ayunemos, busquemos la presencia de Dios, nos fortalezcamos, le pidamos la guía, sabiduría. Para eso el ayuno, la oración. Saulo se levantó de tierra, abrió los ojos y no veía a nadie, así que fue llevado a Damasco y entró a la ciudad, donde estuvo 3 días. Había entonces en Damasco, dice, un discípulo llamado Ananías. Había ahí un discípulo llamado Ananías que estaba ahí también en la ciudad de Damasco. Un discípulo, dice, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y Ananías respondió: heme aquí. Responde a la ligera. ¿Cuántos de nosotros respondemos a la ligera? Y le decimos al Señor: Señor, estoy dispuesto a hacer cuántas cosas para vos. Pero cuando se nos da la misión que hay que hacerlo, ya la pensamos 2, 3, 5 veces y empezamos a retroceder. Acá le dice: heme aquí. Por eso la palabra dice que no hagamos voto a la ligera. Que tú sí sea sí y tú no sea no. Si le decimos a Dios sí, ya quédate con el que le ha dicho sí al Señor. Si le decís no, quédate con el no que le ha dicho al Señor. ¿Sí o no? No existe término intermedio. Sí o no para Él. Entonces, heme aquí, Señor, dijo Ananías. Acá estoy dispuesto, materia dispuesta para servirte. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha en Damasco,
y busca en casa de Judá a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Este hombre no estaba perdiendo el tiempo, mis hermanos. Él estaba orando. No estaba ahí en el quebrantamiento, llorando, ¿qué ha pasado? Que estoy ciego, nada. Estaba orando. Estaba buscando de Dios en ese momento. Y dice que en la oración vio una visión, un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Así que en la oración vamos a ver cosas, mis hermanos. En la oración vamos a tener visiones, mis hermanos. Porque es una profecía. Joel dijo eso, el profeta: en los posteros tiempos derramaré mi espíritu, y toda carne tendrá visión. Ancianos, jóvenes, niños, adultos van a tener, dice. Entonces Pablo tuvo esta visión, que venía Ananías, entraba, le pone la mano encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, dijo: Señor, he oído de muchas acerca de este hombre, cuánto mal le ha hecho a tu santo acá en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Empieza a cuestionar acá Ananías. Primero dijo: heme aquí, estoy dispuesto. Y ahora le da la misión, le dice: tenés que ir a visitarlo, al asesino más cruel, al que te ha hecho daño. A ese tenés que ir a visitarlo en el hospital, en la cárcel o en la casa. Señor, mira los males que hizo este hombre acá, dice, a tu santo. Y aquí tiene autoridad también, dice, para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le responde a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este. Ve. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No dejar de cumplir la comisión del Señor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ve. Es una orden dada por el Señor. El Señor Jesús dio la orden, y acá le vuelve a decir a Ananías: id, anda, ve, porque instrumento es escogido me es este, Saulo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de todos los hijos de Israel. Tenía que llevar a aquellos que no conocían el Evangelio, a los gentiles, los no judíos, también a los principales, a los reyes y a todo el pueblo de Israel. O sea que este hombre iba a llegar lejos, iba a ser un instrumento de Dios, y que iba a llegar muy lejos, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dios le iba a mostrar cuánto iba a padecer por el nombre de él. Y si nosotros estamos pasando cosas en nuestra vida, es por causa de Cristo, mis hermanos. Fue entonces Ananías y entró a la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo. ¿Cómo lo llamó? Hermano. Ya no le ha dicho perseguidor o asesino, le dijo hermano. Entonces, ¿cómo le va a decir vos a aquel que te perseguía? Hermano, el Dios que se me ha aparecido a mí me viene a decirte que te perdone, que Él te ama, que te quiere salvar. Entonces acá le dice: hermano Saulo, y el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Recobre la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios quiere, mis hermanos, que ya no estemos ciegos espiritualmente, recobremos la vista y veamos como Él veía. Y cómo miraba Jesús, dice que Él miraba con compasión y misericordia. Veo a las multitudes, dice, con compasión y misericordia. Dice que al momento le cayeron de los ojos como escamas, porque estaban en camino de tierra, y al llorar se le hicieron como una costra en los ojos, y le cayeron, dice, de los ojos. Y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Mire, hermano, él no perdió en su crecimiento espiritual, no perdía tiempo. Dice que al instante se bautizó. Muchos de nosotros a veces nos mandan un mensajito, nos hablan: miren que ya he comenzado la escuela bíblica, que ya vamos en el estudio número 1, 5, 10 o 20, no sé en qué estudio vamos ya. Ya no tengo tiempo, ya voy a ver cuándo. Dice que él al instante se bautizó. Su conversión fue espontánea.
no esperó. Dice que al instante se fue bautizado y habiendo tomado alimento, recobró fuerza. Dice que comió en lo físico y en lo espiritual. Dice que recobró fuerza. Y eso es lo que Dios quiere, mis hermanos, que vos recuperes fuerza. Después de cada persecución quiere que recuperes fuerza. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Dice que algunos días estaba ahí. Enseguida dice que él predicaba a Cristo en la sinagoga. Mire dónde se metía él. Iba a la universidad, se metía ahí. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios, el Cristo, el Salvador. Y todos los que le oían estaban asombrados, decían, ¿no es este el que asolaba a Jerusalén, los que invocan este nombre, el nombre de Cristo? A eso vino acá, para llevarnos presos a todos ante los principales sacerdotes. No era él, dice, no era él que tomaba, se drogaba, que robaba, mentía, que se prostituía. No era él, era. Llegó a decir el apóstol Pablo, y esto eran algunos de ustedes, pero ahora dice, son nuevos. El que está en Cristo, nueva criatura es. El que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces le decían a él, ¿es este el que mora? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos. Muchos de nosotros cuando se convierte, se esfuerza para decirle en la casa o en el ambiente, ya he cambiado. Y un día para otro no nos van a creer. Hay que dejar de esperar el tiempo. El tiempo lo va a decir todo. Y nuestro andar, nuestro testimonio va a decir todo. Dice que él se esforzaba para que lo escuchen. Así que nosotros, con que nos crea el Señor es suficiente. Y el tiempo, ¿no?, va a decir todo en el hogar, en la familia, alrededor nuestro. Dice que él se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasado muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Dice que los mismos judíos resolvieron matarlo a él. Entonces, de perseguidor a ser perseguido. Ese era el título del mensaje. Pasado, dice, resolvieron matarle a él. Comienza a sentir las persecuciones. Y así vamos a hacer. Cuando uno está en el primer amor en el Señor, color de rosa. Está linda las canciones, la adoración. Pero cuando empieza, digamos, las persecuciones, se levanta el enemigo. Las primeras canciones que cantábamos ya no las veíamos tan lindas. Debemos nosotros estar firmes en el Señor, firme. Pase lo que pase. Dice que resolvieron matarle a Pablo, resolvieron consejos, pero sus acechanzas, sus planes llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban en la puerta de día y noche para matarle. Dice que lo esperaban en la puerta de Damasco día y noche para matarle. El enemigo está ahí como león rugiente, dice, buscando a quien devorar, pero no hay que tener miedo. Dice que nosotros tenemos que revestirnos de toda la armadura de Dios para resistirle. Para que apaguemos los dardos, dice, del enemigo, el fuego del maligno. Entonces los discípulos, tomándolo de noche, lo bajaron por el muro y descolgándole en una canasta. Lo descolgaron, dice, a Saulo por una canasta del muro. Y cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos. Dice que él trataba de juntarse con los creyentes, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Y así pasa. Cuando hay personas que, por ejemplo, tienen problemas de adicciones, de alcohol, o era violenta, agresiva o asesina y entra por la puerta y dice, ¿sabe qué? A mí se me apareció el Señor. ¿Y qué le vamos a decir nosotros acá? Algunos le vamos a creer y otros no. Pero si nosotros somos creyentes en Dios, debemos creerle, hermano. No somos nadie para condenar y juzgar a nadie. Tenemos que estar dispuestos a perdonarlo y ayudarle. Por eso ha venido hasta acá. Entonces dice, trataba de juntarse, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo del Señor. Y aparece, qué importante, ¿quién aparece acá? Entonces dice que aparece un varón que se llamaba José,
y los discípulos le han puesto Bernabé. Tienen que aparecer los Bernabé acá. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Bernabé significa hijo de consolación. Aparece Bernabé tomándole, lo escuchó, puso el oído, habló con él, lo escuchó y lo trajo a los apóstoles y dice: mira, acá está Saulo, él se ha convertido al Señor y es una herramienta útil, nos va a ser para el Evangelio. Lo trajo, dice, ante los discípulos, ante los apóstoles, y contó cómo Saulo había visto el camino del Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía Saulo, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, sin vergüenza y sin miedo hablaba, ahí en Jerusalén, y disputaba con los griegos, con los filósofos, los que sabían cultura, más allá de Jerusalén, y él estaba preparado porque era una persona instruida. Entonces, por eso Dios le dice: este va a ser instrumento ante los gentiles, ante los reyes, gente importante, dice, y ante los judíos. Dice que él disputaba con los griegos, porque los griegos eran pensadores. Y uno de los pensamientos que tenían los griegos, que la satisfacción estaba en el placer. Uno de los pensamientos que tenían los griegos. Por esto procuraban matarle a él, los griegos. Cuando supieron esto, los hermanos lo llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. ¿A dónde lo enviaron? A Tarso, donde él vivía. Bueno, Pablito, bueno, Saulo, vos querés predicar el Evangelio, está con el fuego ardiendo, va a comenzar por casa. Así que, hermano, vamos a comenzar por casa. Hay mucha gente: me quiero ir de misiones a la India, al África, a la selva amazónica, a Brasil, al Chaco, al impenetrable, a los jóvenes. Dice acá, comenzó por Tarso. Más atrás dice en Hechos 1:8: recibiráis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me serás testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Jerusalén, casa. Samaria, aquellos que son enemigos. Judea, la ciudad. Y toda la provincia y el mundo donde queramos ir. Entonces dice que los hermanos lo enviaron a Tarso. Bueno, ¿querés predicar? Comenzá por tu ciudad. Ahí presenta, dice, el Evangelio. Ya terminando. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas en el Espíritu Santo. Dice que la iglesia crecía por todas partes. Después, más adelante, él está ahí en Tarso, en Cilicia, y va Bernabé a traerlo. Lo trae y lo lleva a Antioquía, porque la iglesia acá en Jerusalén se va a 700 kilómetros más y se establece en Antioquía. Ya no estaba en Jerusalén. Es como que nos vamos de acá a Córdoba, más o menos, Roca de Salvación. Más o menos, para que tengan una idea. Ahí estaban, dice, ya todo ahí. Todos los primeros discípulos, los apóstoles, estaban ahí en Antioquía ya. Y Bernabé lo hace traer a Pablo y hacen el primer viaje misionero ahí. Pero él estuvo en ese tiempo 3 años en el desierto, dice, de Arabia. ¿Qué estaba haciendo? No lo sabemos, pero seguramente hablando con el Señor. Así que, hermano, vamos a ser perseguidos. De perseguidor a ser perseguido por causa de Cristo. Que nosotros podamos estar firmes en ese momento de la prueba y de la dificultad. Amén.